Oigan, lo que va a decir es peligroso. Y Duarte lo sobredimensionan. Primero, no hay ninguna proclama de independencia hecha por Duarte. El trabucazo del 27, eso fue un juidero que quizás esa fue un tiro, pero eso no debe utilizarse como fecha del nacimiento de la República, sino el 16 de enero de 1844, que sí hay un manifiesto. Duarte no estuvo en las constituyentes, no estuvo el 27 de febrero, no peleó ninguna batalla. Duarte, Balaguer lo nombró general. Duarte es el gran ausente del proceso de independencia. Vamos a hablar claro ya, porque este país necesita que se le hable claro. Aquí, en muchos medios de comunicación del país, estamos investidos de los de ignorantes, porque dudar de la capacidad del manifiesto, del amor pristino e inmaculado a la patria, de Mella, Sánchez, Luperón, una serie de personas que él puso en entredicho aquí. Por ejemplo, de que Duarte se encontraba fuera al momento de la independencia. Tiene que leerse los factores, causas o circunstancias que determinaron que el ideal patriótico no estuviese ahí. Quien tiene la fe en la república, quien tiene las luchas, quienes sacrificaron sus vidas por el ideal patrio de la patria, fueron Francisco de Rosario Sánchez, Ramón Matías Mella y Juan Pablo Duarte. Y Duarte, que hace el manifiesto de la nación, un estado constitutivo. Entonces no podemos hacer ninguna discusión. Nosotros no podemos, porque aparezcan ciertos historiadores con espíritu crítico, cuestionar la heroicidad de ciertos seres. Señores, recibimos con un fuerte aplauso Un honor al general retirado Damián Arias, un gran amigo de esta plataforma y gran conocedor, como hemos definido, intelectual, académico. Y por qué no hoy presentarle aquí e inmediatamente preguntarle, general. Recientemente hemos visto protestas de los pensionados de la Policía Nacional. ¿Cuál ha sido su papel? ¿Cuál ha sido su participación en todo esto? Porque hemos visto un enfrentamiento innecesario entre las autoridades policiales y el propio grupo, que ya usted es parte de ello porque es retirado. Gracias por la invitación, doy gracias a Dios por permitirme estar aquí, compartiendo aquí con este staff. Fíjense, hay una situación dentro de las falencias que han tenido los retirados. Yo tengo 5 años, tan pronto me retiraron, me integré a eso. Y se han conseguido algunas. Se consiguió el seguro premium de Senasa, pero ya cuando Senasa explotó la debacle, sí, a la semana, pero lo tenemos. Sí. ¿Qué más? Se ha hecho el pago de indemnización por retiro, que esa es la denuncia, la protesta que hubo frente a Hacienda el lunes pasado y que tiene una segunda versión lunes 19, en el mismo lugar, a la misma hora. ¿Cuál es el objetivo? Hay 936 retirados de la Policía Nacional, hombres y mujeres, que fueron puestos en retiro, valga la redundancia, en febrero del 25, ya van a cumplir un año. Ahí hay deficiencias en cuanto a completivos de sueldo. Por ejemplo, ellos le han pagado ellos tuvieron media Navidad. No sé si fue el 24 o el 31, pero tuvieron media Navidad porque solo le pagaron media regalía pascual. Falta que la policía, le vamos a depositar un documento a nuestro amigo el mayor general Guzmán Peralta, para que instruya al financiero o gestione con el director de presupuesto la erogación de esos fondos para pagarle la media regalía navideña o sueldo 13. ¿Y por qué se hace eso, media regalía? ¿Por qué no se le paga completa? ¿Por qué? Porque hay un acuerdo, el artículo 112, la ley 590-16, nos manda a los retirados de la policía que nos pague Hacienda. Se sabe que en lo macro el Estado es el mismo patrono. Sí. Y hay un acuerdo en el que cuando le llega el retiro, esos 3 meses siguientes, mientras se maneja la burocracia, los paga la policía, y en ese tiempo la Dirección de Pensiones y Jubilaciones pues hace todo el trámite y le comienzan a pagar a los 3 meses. Hacienda pagó, por un acuerdo, pagar la mitad cada uno, porque fueron puestos en retiro en febrero. Hacienda le pagó la mitad, pero la policía no le ha pagado la mitad. De esta última Navidad, sí, me refiero. Sí. Ahora bien,
Ese grupo, que son 936, tienen retraso con algunos pagos. Algunos por descuido no hicieron inclusión a nómina de manera oportuna. Yo quiero decir aquí, porque me gusta ser justo, aunque me llame Damián, que en la Dirección General de Pensiones y Jubilaciones lo que hemos hallado es trato profesional y humano, solidaridad, gestión oportuna de los procesos. Nos hemos hallado apoyo. Ellos iban a protestar en la 27, yo los convencí de que el objetivo no debe ser jubilaciones y pensiones, donde tenemos personal y gente que yo llamo y nos hace caso, le mando a la gente y son muy diligentes. Sí. Entonces, me salió casi en poema, son gente diligente. El tema es el Ministerio de Hacienda, que ahí pertenece el presupuesto, y ahí está el dinero, y hay un viceministro del Tesoro, que es el que tiene que decir si hay o no dinero. Fíjense, en el fragor, el viernes pasado, que había una protesta anunciada, ellos me llaman, le digo que no puedo venir el martes, pero que el jueves puedo reunirme con el viceministro Darwin de los Santos. Me dejaron en hold, no me contestaron. Entonces el lunes, cuando la cosa se prendió, ahí le respondí. Entonces, mire, disculpe que no le había contestado. Sí, para que no mienta. Está bien. Bajó la presión, no se sabe. Ahora yo no voy a ir de sabroso a anunciarme con el señor viceministro si no me han llamado. Exacto. Ahora yo puedo ir a Hacienda, donde los amigos que tengo ahí, para la pregunta que se la voy a hacer en el aire, ya la van a tener por adelantado. ¿Hay dinero para pagarle esas prestaciones a esos 936 servidores públicos que pasaron al retiro? Entonces, para el lunes 19, ¿cuántos que son? 936. Van de nuevo para allá. En teoría la ley no establece que se supone que cuando usted lo cancela. Está hablando Abril Peña. Cuando a usted lo cancelan o cuando el Estado hace una compra, lo que sea, tiene que tener dispuesto los fondos que va a utilizar para esos pagos. En teoría, e incluso la Fuerza Armada lo hace así. La Fuerza Armada publica, vamos a pensionar tantos generales, tantos coroneles, tantos cabos, tantos asimilados. Y al lado sale, a la derecha, la partida que hay que entregarle al momento de irse. Y también cuánto va a ganar. En la policía no. La policía es como un tubo. Yo soy muy parco, muy cuidadoso para hablar de la policía. Sí. Porque si bien yo ingresé a la policía para tener 3 comidas seguras, que no me matara la banda colorada de Balaguer, pero también hay que decir algunas cosas que son improvisación. Haga lo mismo que hacen los guardias. Coordina todas sus cosas, no dicen los nombres, fulano se va con tanto, este con tanto y tanto. Y se ponen en retiro, eso tiene que ser no un trauma, no tiene que generar ruido al gobierno de turno. Y trauma al que recibe el retiro, porque cuando ponen una persona en retiro, que luego de pasarse 20, 25 años en una institución castrense, dice, ahora lo que yo voy a vivir es un problema porque lo que me toca por ley no me lo quieren dar. Entonces, es un trauma, sí, pero sin lugar a dudas que toda esta protesta, y nosotros la apoyamos, son necesarias. Ávila. General, gracias por estar con nosotros aquí. Gracias. Buenos días otra vez. Buen día. General, yo me gustaría que usted nos pudiera rápidamente exponer cómo va la reforma policial desde la otra cerca, porque ya usted está en el retiro, pero todavía tiene amigos ahí dentro que incluso creo que participan o forman parte de la fuerza de tarea conjunta para esto de la reforma policial. Hemos estado viendo cómo la señora ministra de Interior y Policía se despacha que aquí este es uno de los países más seguros de la región. Y ni ella se siente segura. Yo no, para allá quiero ir. ¿Qué usted nos puede decir sobre eso, general? Mire, lo primero es que tengo que ser íntegro y reiterar lo mismo que he dicho hasta la saciedad, pero no me sacio de decirlo. No hay tal reforma policial. Punto número 1. El presidente Luis Abinader, que pagó la indemnización por retiro que Danilo no pagó,
8.900 millones, no, 890 millones, que nos consiguió el seguro Senasa Premium, que puso a los policías a ganar el sueldo más alto de su historia. Estoy diciendo 3 cosas que son positivas y que las reconozco con toda integridad. Pero no se ve, no se siente en el corpus, en el cuerpo policial que hay una reforma. Primer punto, una alianza público-privada, ley 4720 del 20 de febrero de 2020, para administrar el patrimonio y el presupuesto de la seguridad ciudadana. La policía es simplemente un brazo ejecutor. Otro punto, se decretó una comisión de notables muy respetables, muy exitosos en sus áreas respectivas de producción y académica, como está Servio Tulio Castaños presidiéndola, pero ninguno fue policía. Sí. Es decir, se pensó, no podemos meter ningún policía ahí. Yo no pensé que a mí me van a llamar, yo sé que no, a mí me tienen objetado. Sí. Porque a mí me ven como un enemigo del gobierno. Yo no soy enemigo del gobierno. Pero usted es un intelectual. ¿Y por qué lo ven? A mí lo que me gusta es que las cosas sean correctas. A mí, oigan, a mí no hay que darme nada. ¿Tú sabes lo que me falta a mí? Que el dinero de la cooperativa de la policía, los excedentes, que este año son 602 millones, y que otros dueños de la cooperativa que pasaron por ahí, se los repartían entre los generales en silencio. Porque la ley que estatuye el IDECOP dice que esos emolumentos, esos excedentes es para el Consejo. Debe ser distribuido en todos los socios que tienen igualdad de condiciones. Entonces, ahora, el actual presidente de la cooperativa, que es general Luener Núñez Quesada, anunció que el 28 de enero va a comenzar a pagar esos excedentes. Algunos son 2.000 pesos, porque depende lo que tú cobrabas, cuánto te descontabas y qué tiempo. Ya a mí me dijeron cuánto me van a dar, que son 24.000 y pico de pesos, que no estaban en el roster, en el line-up. Entonces, no hay tal reforma policial. Todo lo que se ha hecho es cosmético. Cambio de uniforme azul, que es un color universal en términos de policía. Ponerle unos cuadritos a las camionetas, le quitaron la palabra nacional y le pusieron policía, nada más pelado, como Colombia. Al único que le está yendo bien, y no se lo tome personal, en la reforma, es el comisionado, que no está en la Constitución, no está en la cadena de mando, no está en la ley 590-16, no está en el proyecto de la ley 590-16, que lo estamos estudiando, y que le mandé un reporte a la Funglode, que nos lo pidió, una exégesis jurídica. Sí. A ese es el único que le está yendo bien, que posiblemente le pagan lo mismo que le pagaban a Pepe Vila, 4 millones cada 2 meses. Entonces ese le está yendo bien, pero población dominicana, los que nos ven, no crean ese cuento del cuco de que están haciendo, no hay tal reforma. No hay tal reforma. Mira, cuando hablamos de la reforma policial, a mí me surgen varias preguntas. Es una narrativa. Bueno, puede Eso ser. Es un cliché. Puede ser, sin embargo, se ha visto una intención. Usted anda real. de verde hoy. Así es. ¿A qué partido representa? Al Partido Revolucionario Moderno. Bárbaro. Suéltela. Y Doribel se lo perdió. Y yo entré como para buscar pleito. Sí, así lo veo. Yo pensé pero usted que no me iban a volver a invitar. Usted está vestido de azul y blanco. Y blanco. Me encanta eso. Esos son los colores del PRM. Le decía estos colores existían antes del PRD. Claro, antes eran del PRD. Mira, le decía. Pero yo simpatizo por el PRM y apoyo las iniciativas del presidente Abinader. Por eso y lo decía apoyé que se ha en visto. Su momento. Usted está bien, aliado ahí. Yo no estoy dejando hablar. Ajá. Sí, sobre todo. Yo me deleito mucho con usted porque siento que no, pero usted es más balaguerita. Yo no entiendo, un muchacho joven de 24 años balaguerita, una vaina que yo pero Linares Peñago víctima de derecha no puede ser, eso es una vaina rarísima. Óigame, usted le va a preguntar al comandante sí o no, le pregunto. Si él me lo permite, yo le pregunto. Yo hice un silencio hace rato. Entonces, no entre en el juego. Linares, no entre en el juego de Linares. No se deje provocar. Se deje provocar. Mire, le decía que se ha visto una intención real del presidente de la República con reformar la policía. Todo lo que se ha hecho para que eso sea una realidad,
pues todo lo que se ha podido hacer desde el Poder Ejecutivo sin tener ninguna injerencia en la policía. Sin embargo, ¿qué puede hacer? Yo entiendo que si comenzamos desde la cabeza, si comenzamos a acabar con esas mafias internas de la policía, dentro de la policía, que si hay personas que cobran más de un cheque, si hay personas que tienen policía no cobrando, si hay personas que enganchan policía, o sea, desde lo interno de la policía, ese saneamiento, ¿cómo usted cree que se puede mejorar? Mira, transformar la policía es bastante difícil, por eso todos los gobiernos han fracasado en los intentos de reforma. Porque revertir un uso, una cultura, pero la cultura no es tan vieja, porque la policía de hace 25 años no era tan corrupta como esta. La policía de hace 25 años no enfrentaba una sociedad tan incivil como esta. Había menos motoconchos, menos gente, menos partidos, menos sonata hace 25 años. Entonces, cambiar eso requiere de una voluntad política. El presidente lo ha demostrado con la asistencia. Los lunes participa el ministro de Defensa, el teniente general Fernández Onofre. Participan diferentes jefes la ministra militares. de Interior y Policía. La ministra de Interior está ahí también. La ministro de Interior y Policía. Ella, ministra o ministro, no te preocupes por eso. Es ministra. Es ministra. Eso es un tema de otro ministra. día. Sí. Pero a mí lo que me encanta es el nombre de ella. Faride Virginia Raful Soriano. Eso es como un poema. ¿El nombre? Sí, ese nombre. Eso es yo hubiera tenido una hija. Además de que es muy bella. Yo nada más doy varones, claro, pero yo pensaba, si me nacía una hembra, ponerle Virginia, porque vivía en ese estado 3 años. Entonces, cambiar esa cultura. ¿Pero de cómo? Islas de poder dentro de la policía. Claro. Una corrupción velada, taimada, calladita, soterrada, permitida, sotoboche, tácita. Miércoles, qué manejo de la ley. No es todo el mundo que sienta que no. Eso es lo que le molesta a mucha gente en la comisión de ustedes. Que no tienen ese cerebro. A mí no me aceptan en esa comisión, jamás. Yo sé que no, yo nunca pensé que me iban a poner. No son genuflexos. No. Entonces, hay mucha gente brillante también. Sí, son brillantes, pero no fueron policías. Pero no fueron policías. Bueno, eso sí. Es que esta es la única reforma que no tiene policía. Y es la única reforma policial que no tiene policía. Los policías no saben qué se está haciendo con su institución. Sí, es verdad. Sí, ahora bien, discúlpeme general, y no tienen ni idea de lo que está pasando ahí, y a ellos le despachan la información. Sí, dame un segundo. Mire, yo sé que no le contesté a ella. No, pero ahí fue ampota. Está bien. Fue ex-profeso. Mire una cosa, general. ¿Por qué no se utiliza al policía retirado? Vámonos al general. Es decir, cargos, por ejemplo, ministro de Interior y Policía, porque ya pasa a una fase civil. A la vida civil. A la vida civil. ¿Y quién mejor que esta persona que usted haga? Por ejemplo, usted se va a un partido, hace vida por un partido. Mire, usted apoyó al PRM, las iniciativas de Luis Abinader. No me han dado nada. O sea, pero ¿por qué no se le... o una subsecretaría, algo importante? No lo digo por usted, lo digo por muchos militares retirados que pasan a ser, por ejemplo, tenemos a Zorrilla ahí. Zorrilla ha ocupado varios cargos siendo general retirado. O sea, ¿por qué no se toma tanto en cuenta? Zorrilla tiene un partido, es diferente. Pero es que ahí voy. Sigue siendo político. Es que no, pero es que vida política, pero es que y creó un partido, tiene derecho. Voy en alianza. Voy a la pregunta. Me está cautizando el programa, señor director. ¿Por qué no se utiliza a ese retirado de a pie, a ese coronel de a pie, a ese general de a pie? De a pie no, los coroneles tienen jipeta todos. Bueno, pero hasta yo. Pero está bien. Es media vieja. En el sentido de que son de a pie porque no tienen ese partido político. La jipeta es el partido político. La jipeta es, tú estás pegado de una gente. Y todavía pegado de una gente, no tiene un cargo tan importante. Pero, ¿por qué sucede eso? Yo sé que la pregunta es para el general. Sí. Pero yo, para aportar a esa pregunta también, entiendo que eso puede, tal vez de una... muy expresivos. Muchas gracias. Tal vez de una manera u otra, eso puede ser porque durante su vida policial no militan en ningún partido y ya luego que se retiran, pues se le hace más difícil, entiendo yo.
que muchas veces esas personas que han estado tan alejadas de la política durante todo su ejercicio, a menos que pertenezcan o sean jefes de la policía en algún gobierno, pues se pueden alejar un poco de Le eso. voy a dar una explicación sencilla. Los ministerios, cuando un gobierno accesa al poder, son un trozo de pastel o de pizza para darle a un sector. ¿Cómo le van a entregar el Ministerio de Interior a un general retirado? El más importante. Cancillería, salud pública, educación con el 4%. Todo eso son cuotas políticas para poner personas. Pero, por Entonces, ejemplo, por eso, migración, ¿usted sabe lo Dirección que General de ofrece? Migración, Ajá. Ministerio de Interior y Policía, generales que se han dedicado la vida entera El a DNI. formar Oh, el DNI. ¿verdad? Que es de la idea de los cívicos militar que Pero viene no eso. todos ni cualquier general. Ay, Fuerte. Joyce, oye, ¿qué pasa? Yo tengo el concepto de un Estado más holístico. Es decir, ese conocimiento no lo podemos desperdiciar. Aquel conocimiento de ese general que trabajó durante años en droga, por ejemplo, en la persecución, que tiene buenas relaciones con la embajada americana, que tiene buenas relaciones con la Unión Europea, que tiene, ¿por qué tú lo vas a retirar? Yo conozco un mayor general retirado, Sí, que yo sé que tú lo conoces, que duró 25 años de dirección de drogas. Lo mandaron para allá recién graduado porque él habla inglés fluido desde sí, niño. sí. Y el hombre le ha servido a la CIA, a todo el mundazo, que yo que estuvo en el 6CC un Sí, tiempo. sí. Y de un momento a otro, ¡pum!, lo pensionan. Todo ese aval. Exacto, Que todo él ese tiene. conocimiento, ¿dónde queda? Ha estudiado en Cuántico, Virginia, donde está el FBI. Qué sé Pero yo se qué. da el Yo- caso, Linares, que discúlpame, aquí los Samuel. generales que tenemos, Y brevemente, joven, con una visión. óyeme, muchos de ellos, joven en parte, oficiales de alta academia, retirados en su casa en una mecedora, oye, con sobreformación. Mire, ¿por qué yo lo con digo, Samuel? Sobreformados. Mire por qué yo lo digo, Samuel. Abril no lo y- deja. En táctica, en defensa, en ciberseguridad. Óyeme, Mira por qué yo lo digo, para darle paso a Abril. General, Quirino Ernesto Paulino, un caso que dejó como resultado la incautación de 63 propiedades a él y 34 propiedades a los testaferros y otras propiedades más sueltas. Estamos hablando de más de 100 propiedades millonarias. Todos esos oficiales que participaron ahí están pensionados y hasta muchos de ellos pobres. Vale. Sin embargo, Quirino sigue siendo rico y sigue teniendo en parte un poder mediático cuando habla. Y le pagaron. Bueno, una parte se quedó, la embajada, en los acuerdos de extradición acuerdos. se queda y otra parte se la tuvieron que devolver. No, Le yo- devolvieron hasta mire, a Quirino le devolvieron hasta el Mercedes-Benz en el cual lo agarraron preso. Bárbaro. Por ley. Ahora te pregunto, ese oficial que llenó esa acta, que custodió, que hizo todo eso, que hizo el caso, que montó el caso, que investigó Hizo el eso, levantamiento, ese todo. tipo es una mente brillante, o ese equipo es una mente brillante. O sea, Estados Unidos, y ahí vamos a entrar en el tema internacional, hay que ver quién fue el general Colin Powell. Hay que ver quiénes han sido los grandes oficiales que después entonces pasan a la política y tienen un aval de lucha. Todos tienen que pasar en un momento determinado. Entonces, esa es una. Ahí está el caso Figueroa Agosto. Toda esa gente están debandados. Ahí está el caso, por ejemplo, de narcotráfico. Generales importantes en la DNCD, en el Ministerio de Interior y Policía, en la migración. Aquí hay gente que sabe de migración, sumamente un criterio importante, pero pasan a retiro. Váyase por un campo, si tienen una tierrita, Una finquita, póngase a una sembrar mecedora, plátano echarse fresco. y ya. Abril, Me toca. dale. A veces yo me pregunto si tal vez es un tema también de los mismos problemas internos que hay entre los mismos grupos entre la policía. Y pongo de ejemplo, por ejemplo, al general Brown, que lo que le hicieron aquella vez, para mí, yo pensé que todo el generalato de la policía iba a salir a defenderlo porque fue una barbaridad y un irrespeto. Y eso ha llegado a unos niveles tal que parte de su personal, uno de ellos fue mi seguridad por años. Ya esa no es mi seguridad, ya ese es un miembro de mi familia, con maestrías. Yo no sé cuánta maestría ya que tiene. Y ese muchacho, que ya es un hombre de 43 años, no ha podido pasar de sargento ¿Cómo? con todas esas
especialidades que tiene y maestría y estudio que Está tiene raro y eso, licenciatura, única y exclusivamente porque fue asistente del general Brown. Bárbaro. No hay otra razón para esa vaina. Y ahí lo tienen hasta paseando, haciendo recorrido de noche y de vaina, el pobre infeliz. Patrullaje. Patrullaje. Y ni hablemos, por ejemplo, que también apoyó al PRM en su momento, para hablar de lo que están ahora, de Pilarte, que todos lo conocemos, y también está afuera. Entonces, a veces yo pienso que tal vez esos pleitos entre grupos de Islas de poder. islas de poder dentro de la policía, Sectores. al final terminan sacándole el ojo al otro y quedándose ciego ellos, porque están toditos fuera, entonces. Miren, es hasta doloroso hablar del caso General Brown. Es una Porque vagabundería. con los otros generales... Que no es de la- santo de mi devoción, pero fue una vagabundería. Desde lo que le cuando hicieron. Cristóbal Colón, tú sabes que si llegaste a general o coronel te pueden pensionar cualquier día. Exacto. Con él, ni está activo, ni está en retiro. Un hombre joven, Un limbo. formado. El hombre que gestionó el más efectivo plan de seguridad pública que se ha hecho en este país, que fue Barrio Seguro, fue él. Es egresado, donde yo soy egresado, del Colegio Interamericano de Defensa. Yo soy clase 49 y el clase 45. Fue director de AMED y es un policía nato, una cosa como genética. Y entonces, por ese choque que él tuvo, que él Con el español. con el señor Vila, un aventurero que no fue policía y no hizo la mili Que en quería España. cogerse el programa que Todo el desarrolló programa. Brown. Oye, Atento a él, para lo entonces mejor que vendérselo él a hizo sabrá Dios a qué, al gobierno. fue que lo grabó, porque si no iba a ser su palabra contra la mía. Y ahora el general Brown Forastero. Eso. no está ni en el infierno ni en la gloria. En el aire. Está en el purgatorio, ahí en el medio, purgando Se una limbo. cosa que él no ha hecho. Y a su equipo llevándoselo al diablo. Entonces, hacen una persecución hasta con el que trabajó con él, un general que fue director general en algún sitio y que fue regional en Baní, en diferentes sitios. Trabajan contigo un paquete de policía. Entonces tú vas a abrir una cacería contra esos policías porque trabajaron con él. O Pues sea, se la abrieron. no lo ven como que es un trabajo propio de un colega, de un subalterno que no lo ven como que una especie de complicidad. Y entonces comienzan las retaliaciones y comienzan los problemas. Uno de los problemas que tienen esos 936 retirados, ¿en qué consiste? En que a veces mandan, o siempre mandan un listado. Estos son los que van a pensionar, lo mandan a la presidencia. Eso va al cuerpo al cuerpo de seguridad presidencial CUSEP, donde chequean, saquen ese y lo chancean. Pero todos los directores generales de la policía y los jefes de la policía lo hacían. Y los que están medrando alrededor de los jefes que tienen poder, meten gente porque una vez cuando eran cabos los dos, o cuando eran tenientes, tuvieron una divergencia por un parqueo, un disparate. Se la cobra. Y lo meten en la lista. pero Entonces es que sale tiene esa mucho poder persona también. pensionada sin un decreto. ¿Cómo va a ser que en presupuesto van a asignar una partida de pagarle una pensión a esa persona que ustedes pensionaron? Sin Si ningún no hay do- un decreto, ¿cómo va a ser ningún para documento. crear el capítulo del pago? Claro. Mire, yo he notado. Se da de todo. Yo he notado últimamente que la figura de lo que se llamaba jefe de la policía, que ahora es director Que de la debe policía. llamarse jefe. Debe ser otra jefe de la vez. policía. Bueno, eso, ahí yo tengo mi discrepancia. Es que la palabra Sí. jefe no tiene nada malo. Bueno, sí, ahora que pasó a ser director de la policía, lo que pasa es que la palabra director dentro de la administración pública sí tiene una Sí, connotación. por la 4108. Exactamente. Y una jerarquía. Entonces, una persona que se llame jefe en lo interno de la administración pública Ley no de tiene ninguna administración. connotación. En la administración pública, pero en este país al que le digan jefe, todo el mundo sabe que es el manda más. Jefe de la policía. ¿Dónde que hay más Con jefe? tu autoridad. Igual El todo país mundo- Que jefe del ejército, jefe de Sí, la pero armada, jefe de la policía, el Estado Lo es que uno quiero solo, decir- no es por pedazo. Lo que quiero decir es que comandante la- general, dentro de jefe. dentro de la No te descripción. dejan hablar. No, esto es imposible. Y aquí. yo me uní, te quiero hacer una confesión. Adelante. Yo también me uní a eso. No, yo sé, Sí, no, pero porque Porque no lo ha eso, visto tal vez cuando atacan Dele, como los compañero. pavos. eso se pega porque Samuel llegó antes de ayer y ya No, deja ya te hablar a nadie. insoportable. Ah, porque mira, Linares. Yo Eso pensé se que tú pega. tenías mejor comportamiento. Eso se pega, eso se El pega. Linares punto 2. Miren, entonces decía que últimamente he visto
que el director de la policía ha como sido relegado a un segundo plano. Él Y no quien habla. ahora da la rueda de prensa es la ministra de No Interior y puede Policía. hablar. Antes, para uno saber quién era el ministro de Interior y Policía, tenía que venir un escándalo de migración para que él hablara. Sin embargo, ahora esto ha pasado, se ha como virado la torta. ¿Usted entiende que eso puede ser una estrategia que a lo largo tal vez tenga consecuencias para la Policía Nacional? Mira, los expertos en comunicación, algo que yo espero quizá llegar algún día a hacerlo, saben que no todo lo que se dice sale por la boca y que hay un body Todo language, comunica. un lenguaje corporal, Claro. incluso la colocación de las personas Así y el mismo. hecho de ellas reconocer y reafirmar su jerarquía como jefa, óigalo ahí, Ajá, como jefa sí. del jefe o director general de la policía Sí, sí, y no habla ni nada. Entonces Que otra cosa, En en las ruedas de prensa se nota ella en el micrófono y él atrás como ¿y un quién, florero. ¿y quién está ahí al lado? Un marino. Marino. ¿Qué sabe un marino de policía? Le dan una materia de investigación criminal. No, ellos no saben nada de eso. Entonces lo ponen ahí. Un día se cayó un bolígrafo y lo recogió. Lo único que la ha hecho, como en 3 años que tiene ahí, en ese puesto, recoger el bolígrafo a pasárselo. Pero es verdad, cuando uno ve la rueda de Yo no prensa, sé cómo se llama. cuando uno ve la rueda de prensa, Y que por uno lo- favor que no uno- me odie uno por lo ve eso. atrás como un florero. Yo creo que él se siente incómodo. Puede ser. Imagínate sí. que fuera yo que tuviera Claro, la labor del no, usted no lo florero. permitiría Porque eso. yo no soy nada estético. Usted no lo permitiría. Pero Yo es no porque faltaría. mujer que está incómodo o está incómodo por el poder que tiene el ministerio, porque la realidad es Es que que eso la no se había visto policía, antes. sí, pero siempre se ha criticado el hecho de que la policía realmente es una dependencia del Ministerio de Interior y Eso Policía y está nunca claro. había funcionado así. Sí, pero esta hay es la duda. primera vez que pero funciona. como institución Sí. también descentralizada y la institución que representa, porque señores, si bien es cierto que a uno no le gusta cuando le dan tanto poder a la policía porque se le va la mano, es verdad, eso es verdad. pasó en los tiempos de Balaguer y usted lo sabe, En todo, históricamente. históricamente se le va la mano, pero no es menos cierto que es una autoridad que merece respeto y cuando queda relegada a un segundo plano y la ministra de Interior y Policía empezó entonces con eso, toma fue todo el presidente. poder. Pero sí, pero esa es la El pregunta. presidente no era el que ¿Cuáles son salía esas a dar cosas? declaraciones con el pero- comisionado pero al lo lado que y el ministro detrás. Lo que quiero preguntarle al señor, que era lo que le preguntaba desde el principio, ¿cuáles consecuencias puede acarrear todo esto a nivel de comunicación, a nivel de imagen? A nivel de comunicación hay un impacto mediático innegable. Claro. En términos reales, el problema con la República Dominicana, me parece a mí, nadie está obligado a estar de acuerdo conmigo, es que no hemos superado el autoritarismo. Todavía tenemos esos fantasmas de las probables azonadas militares, de que los militares y policías tumben al presidente de turno, y eso es falso completamente. Aquí Eso se taconea todavía en las eso es instituciones públicas. impensable. ¿Cómo así que se taconea? Sí, saludar con Pero una por reverencia, Dios, sonar los Saludar tacos. con reverencia. Espérate. A Ávila déjalo hablar. tenemos que darle un adiestramiento para que se modere. Si no, usted va a tener que sacarlo de aquí. No, no. Oiga, aunque la medida parezca extrema. Sigo. Lo queremos. Eso tiene un impacto mediático y eso no es un error de la ministra, eso es una estrategia. Sí. ¿Para qué? Para ir rodando, sacando un poco la imagen policial. Señores, tenemos que superar los tiempos del autoritarismo y apostar a la construcción de un modelo democrático. Ahora bien, ¿cuál es el nudo gordiano que tenemos en este momento? Que un régimen autoritario y el modelo que surge, el Ilis Trujillo, que eran primos por vía materna y Balaguer también, es imposible, pero la democracia, los mismos demócratas, la están haciendo inviable. Tenemos una democracia, como la llama Iván Gatón, una democracia porno, una pornocracia. Entonces, todos los sistemas políticos, el autoritarismo de Rusia, el autoritarismo chino, el autoritarismo de Pakistán, la libertad en Chile, el modelo colombiano, el modelo norteamericano, todos necesitan, Costa Rica también, Perú, Panamá, Francia, agencias de policía efectivas, donde se exija la aplicación correcta de la ley. Estando yo viviendo en Virginia, el jefe de la policía de Virginia, hay un HOV
que significa High Occupancy Vehicle, o un vehículo que tú puedes ir en esa vía si tienes mínimo 3 personas, pero tú solo te puedes meter por ahí. Y allá se ponen al final unos policiotes con un motor más alto que yo, como de 6'5" de estatura, 2 bestias así. ¿A quién pararon? Un sábado. Al jefe de la policía. Al otro día, una rueda de prensa, el jefe de la policía presentando su renuncia y pidiéndole perdón a la sociedad y al país porque él violó y se metió por ahí, lo pararon los policías, le metieron su multa. Que yo sé, él ni dijo, yo soy el jefe de la policía. Eso fue artillado. Eso se llama democracia. Democracia no es que un senador agarre y se presenta en una patrulla de AMED, DGC, lo que no me gusta decir DGC porque suena como digestivo, como omeprazol. Sí, y agarran suena medicamento. Y desautoriza al policía. Si yo soy ese policía, ese senador, yo digo, no, hable con mi superior, yo estoy cumpliendo con mi deber y usted no es mi comandante. Usted es un poder político, el primer poder del Estado, merece todo respeto. Si usted se acerca a mí y decentemente, lo complazco diplomáticamente. Mire, váyase usted, coja su casco, déle el casco, policía, váyase de ahí. Pues eso no lo hace ni el jefe de la policía. No. Entonces, debemos apostar o despertar políticamente en el sentido de fortalecer el sistema democrático. Vamos un poco de historia general. Y dar tiempo. Sí, da tiempo. Tenemos 2 horas aquí para seguir hablando con usted. Yo tengo una entrevista a las 11. Casi me estoy yendo. ¿Por qué? Estoy muy demandado. ¿Por qué no lo pensé a mi edad. Y con esta cara. Ni tanto, porque usted me ha cancelado 2 entrevistas en el mío privado. Pero no se apure que vamos a chismear No, cuando porque salga de una aquí. coyuntura, Abril. Yo no me gusta actuar por cuestiones personales, sino que hubo una coyuntura. Con muchísimo gusto, tú me avisas. Soy yo por chismear. General, ¿por qué a Lilis, por qué a Trujillo se le tiene, se le ha dado el perfil que todos conocen? Por ejemplo, Lilis, luego de ser aliado fundamental, alumno aventajado de Gregorio Luperón, ¿por qué a Gregorio Luperón se le reconocen tantas luces? ¿Y por qué a Lilis ya al final de la jornada, incluido hasta le matan? Bueno, hay un punto que es que Lilis fue gobierno 12 años. Sí. Hay quienes dicen la dictadura de Lilis, Sí. los 12 años no fueron corridos. Y en ese último cuatrenio, 29 de julio del 1899, pues lo matan. ¿Pero quiénes lo matan? ¿Y qué pasa? Sí. Porque los libros de historia no nos lo dicen. Lo matan, participa un jovencito llamado Jacobito de Lara. Jacobito de Lara, que estando preso en la cárcel de Puerto Plata, le permitían tener un revolvito y se suicidó. Y hay una entrevista donde dijo, mi vida, ¿qué hizo él? Que mató a una joven que él estaba pretendiendo, o no se sabe, en el parque de Moca. Pero los 2 leones de ahí son Ramón Cáceres, Sí. entreguista, convenciones 1905-1907, corrupto. Hay que buscar el libro Los apuntes inéditos de Nicanor Jiménez, publicado por Piero Espinal Esteves en 2008. Y también, ¿qué más? Represivo, porque tenía su guardia personal. ¿Quién es que reduce, elimina en 1924, la ley número 70, los fusilamientos en la República Dominicana? Es su primo Horacio Vázquez. Matan a Lilis julio 29 del 1899. Pero ya... 29 de julio. 29. Pero ya en 1903, Horacio Vázquez, uno de los matadores, no por vía electoral, es presidente interino. ¿Y qué hace? Firma el laudo arbitral para entregarle el 45% a la única institución que entraban, que era la aduana. Porque no había infraestructura industrial. En 1905 luego la confirma Carlos Morales Languasco. Entonces en el año viene 1907. Era vicepresidente. Moncáceres hace las convenciones que son las que nos meten en la invasión militar, pero no invasión militar solamente, interrupción de la vida republicana. Ahí termina una república. Sí, la primera república. La segunda república. Y Sí. y también una intervención financiera de las aduanas y todo. Esos son. ¿Por qué matan a Lilis? Porque Lilis, en el ejercicio de sus funciones constitucionales, emitió moneda, le ponen las papeletas despectivamente, pero
los ricos del Cibao no querían aceptar esa moneda emitida de curso legal. Y él parece que andaba buscando la muerte. Él mismo lo dijo. Él dijo, yo voy a morir con las botas puestas. Dijo a sí mismo. Y lo matan en Moca, en una bodega. Ahí está el museo. Los invito a que vayan. El Museo 26 de Julio, en la calle Plazoleta 26 de Julio de Moca. Lo ligan con el autoritarismo, pero Lilis es el hombre que trae. Comienza la línea de ferrocarril que no existía. Comienza a bosquejar, por así decirlo, las carreteras troncales regionales que después Trujillo las Declara a construye. Duarte padre de la patria. Y voy para allá, y es el hombre que trae el telégrafo, que era el internet de esa época. Ese Lilis, que lo presentan como lo peor. Lo presentan, no. Lo que pasa es que también esta oda que se le hace muchas veces. Bueno, pero en contra. Yo lo él tiene en contra una cosa, que él es del color de nosotros. El descendiente de haitianos de también. ser prieto. Y también el padre era haitiano, que es un haitiano que decide quedarse de este lado. En ese mismo libro, Apuntes Inéditos de Nicanor Jiménez, dice Lilis, no me muevan los altares que se me caen los santos. ¿Y qué hace? Que designa a Duarte, que responde a un sector político, 1897, Duarte estaba muerto, a Sánchez y a Mella como padres de la patria. Primero, oigan lo que va a decir, es peligroso. Primero, Mella fue embajador y ministro plenipotenciario a negociar la anexión enviado por Santana con la reina Isabel I de España. Segundo, Sánchez favoreció la anexión, aunque no firmó, pero sí dio declaraciones. Y de él dice Santana emite un decreto sacando al mártir Sánchez, Francisco Rosario Sánchez, de aquí. Y él le contesta con una carta: oh excelentísimo general de los ejércitos de la República, acojo, no sin pensar, vuestro decreto que nos extraña a playas extranjeras y a mí y mi familia, por lo que os ruego tenga bien disponer una pensión de 20 pesos fuertes para el mantenimiento nuestro y nuestra familia en aquel lugar. Santana le aprobó 16 pesos, pero dijo, ese cobarde que nunca ha sacado su espada para defender la República. El tercero de los designados, uno responde a los bolos, otro a los coludos, uno están con Báez, otro están con Luperón, es Duarte por el conservadurismo, porque el proceso de independencia dominicana excepcionalmente no fue dirigido por los liberales, sino por los conservadores. Y Duarte lo tiene en su ideario. Duarte lo sobredimensionan. Primero, no hay ninguna proclama de independencia hecha por Duarte. El Trabucazo el 27. ¿Cómo que lo sobredimensionan? Espérate, el Trabucazo del 27, eso fue un juidero que quizás zafó un tiro, pero eso no debe utilizarse como fecha del nacimiento de la República, sino el 16 de enero de 1844, que sí hay un manifiesto que luego admitió Tomás Bobadilla y Briones, que lo había redactado como cabeza de los conservadores. Duarte no estuvo en las constituyentes. Duarte no estuvo el 27 de febrero. Duarte no peleó ninguna batalla. Duarte, Balaguer lo nombró general. Duarte es el gran ausente del proceso de independencia. Pero fue el ideólogo. ¿Qué ideólogo? Todos tenemos ideas. No, pero no toda idea se No, materializa. pero no fue los otros que empezaron la trinitaria. ¿Por qué no la empezaron los otros? La verdad es que se está dudando la supuesta existencia de la supuesta trinitaria. Okay. Es una narrativa, un invento para embobar a los bobos. Bueno, está bien, esa es su opinión. La opinión de los historiadores. Los historiadores nos han engañado, son historietadores. Bueno, aparentemente usted es el único dueño de la verdad. Pero lo que quiero decir yo es. estoy presentando mi verdad. Exacto, fruto de estudio, precisamente de leer a esa gente, amanuenses. Pero busquen el libro. Yo he visto. Wenceslao Vega. Yo he visto que hay una cierta inclinación, y era lo que hablaba ahorita en relación a Lilis, de hacer una oda hacia los dictadores, hacia lo que ha estado mal en la historia republicana,
y despreciar o desechar de una manera u otra a los verdaderos patriotas de nuestro país. Eso sería No es sectarismo. menos cierto, no es menos cierto, si bien es cierto que Duarte no tuvo una participación activa, No. y cuando digo activa No me estaba. refiero a que no tomó un fusil en sus manos para las guerras en la República Dominicana, no es menos cierto que fue la persona que convocó las simpatías y que fue el ideólogo de todo lo que hoy conocemos como Según República y el Dominicana. primer financista, No solamente su bienes y el de lo de su familia. No solamente que contaba con el respaldo, el apoyo. Señores, Eso te era han el dicho. líder. No es lo que me han dicho, es lo que está sentado. Incluso en el ideario de Duarte, que existe el original, que lo tenemos en el Instituto Duartiano, donde se habla incluso de la rendición de cuentas de Juan Sí. Pablo Duarte. Que la clase política dominicana nunca lo ha imitado. Bueno, eso es cierto. Los Entonces, duartianos no tienen esa general, honestidad. entonces, esta desviación de valores que tenemos ahora y que enaltece a los dictadores y que rechaza o descarta a los patriotas, creo que puede devenir en un declive social para la República Dominicana. Dicho esto, ahí viene la pregunta. La juventud dominicana que está ávida de ídolos que se crean, paradigmas. sí, que se crean estos ídolos de barro, que es lo que conocemos ahora, y que lamentablemente esos son los que siguen. Sus ¿Qué modelos. exactamente, qué le podemos dejar a nosotros como sociedad, no solamente desde los cuerpos castrenses, no solamente de la policía ni de la política, sino desde la sociedad en general? ¿Qué se debe hacer para que esos líderes, esos ídolos que tuvimos durante tanto tiempo, puedan nuestros jóvenes conocerlos ahora? Mira, de nuestra vida insular pasan cosas que se deciden en los centros del poder político y no tan político, porque los poderes informales, las fundaciones, los magnates y las ONG es las que están gobernando por encima de las autoridades formales. Hay una tendencia que lo mejor que debemos hacer es despertar a ella, de que el mundo está en un proceso de reedición, donde todos están, los absolutos, comenzando por Dios, por la religión, todo eso está en cuestionamiento para desaparecerlo. Incluso hay una agenda para destruir el cristianismo, la cristiandad que es formada por católicos y protestantes. La juventud de ahora le han sustituido los paradigmas que podían darle una imagen de sacrificio. ¿Por qué? Porque ven el éxito rápido. Antes, yo tengo 67 años, y yo me acuerdo que para un cantante ir a presentarse a un sitio de masas, tenía que haber pegado un par de temas que ya estén en la mente colectiva y la gente iba y llenaba. Ahora simplemente pone la valla. Fulano de tal, flow, qué sé yo qué, unos nombres, hay toxic, qué sé yo qué, y se llena de jóvenes como las libélulas y los pajaritos van donde está la luz. Oiga eso es realmente preocupante, que los modelos que teníamos, ahora hay que decir claro, cuando yo tenía 20, 25 años, uno podía pensar, me voy a la universidad, aunque sea la UASP, lo digo por términos económicos, y me hago profesional y voy a entrar al sector productivo y voy a ganar un dinero, voy a poder hacerme de un carrito, tener mi esposa, aquello que... Ya ese proyecto es inviable. Todos los jóvenes, Linares, Ávila, Abril y usted, que proyectan o inician un proyecto de vida, ¿dónde lo diseñan? Lo diseñan en Barcelona, Sí. en Francia, en Nueva York, en Miami, no aquí adentro. Entonces, los paradigmas se están desmontando. En el mismo Palacio Nacional no aparece el escudo nacional, que tiene una cruz que nos identifica como cristianos, porque eso de Isabel la Católica es un mensaje, y tiene un texto bíblico. Ya lo que sale es la cúpula del palacio en una forma digital ahí, y ya no sale. Procuraduría, ¿qué es lo que tiene? Un clic que recogieron del piso y lo doblaron, y ese es el logo de la Procuraduría. Antes era el escudo nacional. Finalmente, general,
Me gustaría seguir, pero tengo otro Sí, evento. sí. Si ustedes me toleran. Sí, usted si me soportan. Tiene que venir en otro tiene que momento. venir porque ha Eso dicho último cosas que sobre dijo fue Duarte, grave. sobre Mella, Dijo, no. sobre Duarte y sobre Mella, que yo sé que van a dar mucho de qué hablar en los próximos días, porque usted de verdad que la ha puesto bien dura en el Es camino. que nos han mentido. Nos han contado una historia increíble. Por ejemplo, Pero es ¿cuál que- es el marco? Sánchez va a entrar para Santo Domingo, la parte española, antigua parte española. Ya se había proclamado la república. Sí. ¿Y qué dice? Entro por Haití. ¿Por qué no puedo entrar ¿Por por qué no otra puedo hacerlo parte? por otra parte? Si alguien... Me tú vas a tendría entrar ese por la- mancillar mi nombre, decirle que yo soy la bandera nacional. Entonces es más fácil y más estratégico entrar por donde está el enemigo, entrar por donde lo que se suponen tus amigos, tus connacionales. Pero eso es una de las otra cosa. La descendencia de maravillosa. Santana, finalmente, la descendencia de Santana. Santana era haitiano, nació en Hincha. Sí, Hincha era territorio haitiano. sí. Ya. sea, Es de parte antes de los usted terrenos que irse, Trujillo general, entregó 10.200 kilómetros cuadrados. Territorio antes de- francés, no antes de haitiano. usted irse, general, Son- para Era que no se territorio nos francés escape, originalmente. En su tiempo, sí, claro. Antes de usted irse, general, para que no se nos escape en 1 minuto, 2 minutos, porque lo traemos para eso. ¿En qué va a parar Irán después? Bueno, en Irán, la República Islámica de Irán, en el 79, en enero, estaba Irán como está ahora. ¿Pero para qué? Para imponer la segunda teocracia, en este caso musulmana, porque la primera teocracia es el Estado de Israel desde el 48. ¿Qué pasa? Ahora gobernaba el Shah de Irán 35 años, Mohamed Reza Pahlavi. Ahora el hijo mayor, Mohamed Reza Pahlavi, también dice que él está dispuesto para gobernar Irán, que Asumir la sería pobreza. una especie de monarquía, porque es que nos han vendido que la democracia es una camisa para todas las culturas. y No, eso es eso falso. no es verdad. Eso no es verdad. Hay Y países que no uno de funciona los la democracia. sistemas menos usados en la democracia y uno de los sistemas más usados en los estados vasallos, en los países que no tienen trascendencia ni peso geopolítico, es la democracia. Imagínate que metan democracia en China y en Rusia. Se embromó el país. Sí. Tuviera Se le como va está la- India. Y China es un mundo, aunque tengan elecciones, o ciudadanos voten. No tienen un mismo idioma, son un No. viaje de tribu diferente, con distintas costumbres. Y usted quiere Montar una ponerle la democracia regla de ahí. nosotros a 1.500 millones de personas que ni siquiera tienen un solo idioma. Incluso el invento de la democracia, Rafaelito, fue por los griegos, siglo IV y V, antes de Cristo. ¿Y cuándo se comenzó a usar? 1776. En Estados Unidos, y no comenzó como una democracia, porque el mismo Jefferson, que fue el más intelectual de los padres Era el fundadores de intelectual. Estados Unidos, es Thomas Jefferson. Y él dice que no quiere ese sistema para nada. Y los padres fundadores tenían esclavos, y eso no es democracia. Como Washington. Tiene que llegar que 1861-63, la guerra de secesión, Estados Unidos se fortalece, Lincoln decreta la emancipación de la esclavitud para esos morenos, hacer los Usarlo de- soldados exactamente. para que peleen la causa, y por eso, con la compra de los 3 estados, Florida, Luisiana y Alaska, Rusia, pues y a Hawái se lo cogieron, pues está ahí 50 estados. Bueno, señores, dale ellos las quieren gracias. Groenlandia y Canadá. Dale Yo no las sabía gracias. que íbamos a hablar de Sí, esto. dale Si la- me falló algún dato, usted no me dijeron. No, pero tienen que volver otra Hay que vez a dar volver a una traerlo. cátedra de historia aquí. Pero súbele una hora, que yo venga a las 10. Está bien, no hay problema. Yo hay no he problema. dormido nada. Bueno, Pensando en que venía para acá. Ajá, Ahí va a ajá. estar Abril y eso va a ser maravilloso y vamos a discutir. Pero mira, hoy lo llevé suave, lo discutimos. Vamos a hablar claro ya, porque este país necesita que se le hable claro. Aquí en muchos medios de comunicación del país estamos investidos de la osadía del ignorante, porque dudar de la capacidad del manifiesto, del amor pristino e inmaculado a la patria, del Mella, Sánchez, Luperón, de una serie de personas que él puso en entredicho aquí. Por ejemplo, de que Duarte se encontraba fuera al momento de la independencia. Tiene que leerse los factores, causas o circunstancias que determinaron que el ideal patriótico no estuviese ahí. Quien tiene la fe en la república, quien tiene las luchas, quienes sacrificaron sus vidas por el ideal patrio de la patria, fueron Francisco Rosario Sánchez, Ramón Matías Mella
Juan Pablo Duarte que hace el manifiesto de la nación, un Estado constitutivo. Entonces no podemos hacer una discusión. Nosotros no podemos, porque aparezcan ciertos historiadores con espíritu crítico, cuestionar la heroicidad de ciertos héroes. Yo, por razones personales y afectivas, no te puedo decir, pero muchos héroes de los 30 de mayo que estuvieron ligados personalmente a mi padre, se quedaron con propiedades que pertenecían al Estado Dominicano. Entonces ahí había mucha gente que se quedó con eso. Vamos a estar claros. La gente conspiró contra Trujillo cuando vieron el tamaño de su patrimonio. Yo ya se quería salir de él porque había una dictadura. Bueno, señores, muy buenos días, muy buenos días. Este es un plato fuerte, como se dice, con nuestro amigo y hermano, don Tito Carvajal Martínez. Buenos días, querido Buenos días, hermano. Aquí estamos nosotros. Este programa que No, se ha hecho, usted se había desaparecido porque usted es parte de este equipo, no se ven a poner adelante. En las redes sociales y ha llegado a un alcance nacional. Yo te felicito y me siento muy orgulloso, no solamente de la amistad que nos une, sino del hecho de que tú hayas llevado este programa a la cima donde se encuentra, que es el programa de opinión pública más serio, de más opinión, más peso en las redes sociales, porque usted es una persona rompiente con el esquema establecido de la sociedad. Usted trata los temas con mucha responsabilidad que otras personas no se atreven a tratar, en cuestiones de los aspectos políticos, en las cuestiones de la corrupción, en una serie de elementos que configuran indudablemente un prestante ciudadano que ama su país. Así es. Tito, recientemente tuvimos al general Arias Matos, Damián Arias aquí, lo tuvimos en Despertar Político. Y él dijo una serie de cosas, nosotros en algún momento las refutamos, pero queremos compartir, preguntarte sobre, por ejemplo, él dice que no existió trabucazo, que lo que puede haber existido más es un manifiesto el 16 de enero de 1844 con Tomás Bobadilla a la cabeza. Pero también habla de que el gran ausente en la independencia nacional fue Duarte, pero también nos dice que Mella había también, al igual que Santana, promovido la anexión a España, pidiendo incluso hasta una pensión al presidente Santana, y que Santana incluso lo detestaba, le odiaba. En definitiva, ¿qué tú crees de todo esto? Mira, yo te voy a decir algo porque no tuve la oportunidad de ver la intervención también Arias Mato, que lo he visto varias veces en las redes sociales. Pero yo te voy a decir algo. Aquí en muchos medios de comunicación del país estamos investidos de la osadía del ignorante. Porque dudar de la capacidad del manifiesto, del amor pristino e inmaculado a la patria, del Mella, Sánchez y de Luperón, una serie de personas que él puso en entredicho aquí. Por ejemplo, de que Duarte se encontraba fuera al momento de la independencia. Tiene que leerse los factores, causas o circunstancias que determinaron que el ideal patriótico no estuviese ahí. Pero si nos vamos a episodios duartianos de don Pedro Enrique Ureña, de don Pedro Troncoso Sánchez, que es uno de los historiadores más acabados sobre la vida y el conocimiento de Duarte, vemos que el ideal fundamental de la sociedad dominicana, quien lo crea Duarte que hace el manifiesto de la nación, de un Estado constitutivo. Entonces no podemos hacer una discusión. Mi padre siempre decía que este país tenía el mérito de que al fundador de la República lo mandó a morir al exilio por la querella cotidiana que se dio entre los liberales y los conservadores al momento del nacimiento de la República. Dice él también que Tomás Bobadilla y Briones presentaba la Junta Central Gubernativa. Sí. Entonces, a partir de la Junta Central Gubernativa comenzó a conspirar contra los verdaderos héroes de la noche del 27 de febrero del año de 1944, que históricamente y bajo toda escuela de pensamiento, y aquí tenemos una bibliografía histórica que viene desde el año 1800 hasta la fecha, con papeles de Duarte, de don Emilio Rodríguez de Morici, que certifica que esa noche fue el trabucazo y el nacimiento de la República. Hay que ver las razones y circunstancias porque Duarte se encontraba fuera del país, pero el verdadero ideal
el verdadero, el que planteó la concepción de salir de la dominación haitiana, No, y de la la República identidad Dominicana, como tal. con éxito, fue Juan Pablo Duarte. Eso no está en discusión. Aquí en las redes sociales me dijo Miguel Reyes Sánchez, presidente de la Academia Dominicana de la Historia, que tenemos que ver que hay muchas personas que están opinando en las redes sociales sobre temas históricos de una manera muy superficial. Hay que estudiar la conducta del hombre en el contexto histórico que le toca. Entonces, Mella, Duarte y Sánchez son los verdaderos fundadores de la República. Que se quiera crear de que Juan Isidro Jiménez Gruñón escribiera un libro, Los mitos de los padres de la patria, pero eso no significa que estas tres figuras fundamentales sean los forjadores de la nacionalidad dominicana. Tito, eso no, tú no piensas que es producto de este desmonte que no solamente se está dando aquí. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a Latinoamérica, nosotros vamos a encontrar, nos dirigimos a Colombia, Venezuela, Bolivia, el Perú, países que fueron liberados por el libertador Simón Bolívar. Claro. Esas sociedades hoy se encuentran cuestionando el heroísmo de Simón Bolívar. O sea, tú no piensas que todo esto es una especie de una narrativa que se está montando, una agenda que está en curso de desmontar los hechos históricos para tratar de reivindicar a uno que otro de esos actores, tratar de sacar también de la circulación histórica como tal a esos héroes. Porque mira, por un lado yo veía que recientemente, y yo decía, pero es que es verdad lo que le estuvo diciendo, Julio Martínez Pozo, entrevistando al alcalde de Santiago, estaba en una actividad en Santiago, y Julio Martínez Pozo tenía al alcalde Ulises Rodríguez. Ustedes saben que recientemente fue declarado héroe nacional Juancito Rodríguez. Y él dice, es que no es un héroe nacional, luchador antitrujillista. Y le decían que no, que era un héroe de la patria. Él decía, pero es que la soberanía no estaba en juego. Que la soberanía como tal no estaba en juego. Que el darle el mérito o el darle el reconocimiento como héroe nacional, héroe de la patria, eso es totalmente contrario a la retórica histórica, porque era un luchador antitrujillista. Pero de todo esto, de este desmonte histórico que hemos estado viendo con el paso de los años, Juan Pablo Duarte no ha sido la excepción como tal. Simón Bolívar, Sucre, Santander, claro, que fueron actores de este proceso, Miranda. Miranda también en Venezuela, y también como San Martín, José de San Martín en Argentina, claro, y en Chile. O sea, los verdaderos próceres están pasando a un segundo plano de la historia. Y lo que están colocando en el primer plano de la historia son personajes de la historia, individuos de la historia, que incluso ni siquiera tuvieron una relación o una correlación, sino eran una especie de actores que fungían o procuraban la representación o procuraban el protectorado de las potencias en ese momento. ¿Cuáles eran? España, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, entre otras. ¿Tú piensas que esto es parte de un desmonte histórico? No puede haber desmonte histórico porque hay los métodos contemporáneos de interpretación de la historia. Vámonos a los métodos contemporáneos de interpretación de la historia, porque la historia no se escribe por un capricho personal, que tú te arrancaste en un cuarto y que tú vienes a analizar un determinado personaje. Todo tiene una secuencia, una imagen secuencial. Entonces nosotros no podemos, porque aparezcan ciertos historiadores con espíritu crítico, cuestionar la heroicidad de ciertos héroes. Por ejemplo, cuando Mella se declara presidente de la República, entonces ahí viene Santana huyendo, toma la ciudad de Santo Domingo. Eso no quiere decir que faltara heroísmo a Mella. Entonces hay muchos aspectos que tienen que verse desde una óptica más integral, más acabada, porque los historiadores, el caso específico dominicano y lo que ha dicho el general, eso es un tema que se puede discutir, pero bajo toda la escuela de pensamiento
de la historiografía histórica tradicional dominicana, él va a quedar como una persona que realmente analiza la historia dominicana con una denotada superficialidad. Porque para tú hacer una afirmación sobre Sánchez, que fue un héroe nacional, que hizo un periplo por fuera, que estuvo en Dublín, que se estuvo al abogado, que estuvo en todas las batallas importantes, fue fusilado Por Santana, sí. en San Juan de la Maguana. en San Juan de la Maguana, el día 1 de 1946, el 1 de julio de 1946. 2 años después de la proclamación Sí, de la independencia. exacto. Sí. Entonces tuve ese periplo. Entonces Tomás Bobadilla y Briones, todo se origina por una idea central. Vamos a ponerlo claro, Linares. Y es el punto controvertido entre los historiadores dominicanos. Juan Pablo Duarte representa el ideal de la independencia nacional con ribetes de una sociedad precapitalista de la época, porque todavía no habíamos entrado en la revolución industrial. Entonces él da el ideal de la patria, quien lo crea y la fundamentación es Juan Pablo Duarte. Solamente hay que leer su pensamiento, y el pensamiento de él bajo ninguna escuela de pensamiento aguanta discusión sobre eso. Pero en la historiografía tradicional, Tomás Bobadilla y Briones y Santana no tenían la fe en la República Dominicana, que eso es lo que tenemos que analizar. Sí. Después lo otro es cháchara y disparate y chisme, como se arman en la vida cotidiana de los hombres. Entonces, esa lucha, esa tradición de Santana es lo que determina a Linares. Sí. Eso es parte de la historiografía que se ha escrito. Pero quien tiene la fe en la República, quien tiene las luchas, quienes sacrificaron sus vidas por el ideal patrio de la patria, fueron Francisco de Rosario Sánchez, Ramón Matías Mella y Juan Pablo Duarte. Incluso, como decía mi papá, en muchas de sus intervenciones públicas ante el país, este es el único, uno de los pocos países que tiene un pasado ominoso, o que mandó a Él su decía un pasado rastrero, Exacto. un pasado sucio. porque mandó a morir fuera del país Al al padre. fundador de la República. Que mucha gente desconoce, porque por eso, señores, que debemos estudiar la historia. Tenemos que estudiar la historia. Miren, el hecho del padre de la patria en Caracas, Venezuela, Duarte murió en la extrema pobreza como fabricante de velas, que fue su última actividad económica, la cual él estuvo realizando hasta el día de su muerte en Caracas. Y todos los recursos que generaba. Y todos los recursos que generaba, a la bueno, causa de el la patrimonio libertad. de su familia, todo se destinó a la causa de la independencia. Pero ¿qué pasa? Yo siempre he dicho que aquí el precio que tuvo que pagar el padre de la patria, el precio que tuvo que pagar, que todavía al día de hoy esta sociedad no se lo ha reconocido o no ha sabido reconocérselo, el precio que tuvo que pagar Juan Pablo Duarte para en el día de hoy nosotros tener esta república soberana, libre e independiente de toda potencia extranjera. Yo me quiero referir en un segundo plano a la existencia de la Trinitaria. El general se refirió a que eso, que no existía como tal, pero tenemos un juramento trinitario. Claro. El juramento trinitario está ahí. Y un manifiesto. Y un manifiesto que es el manifiesto del 16 de enero. Claro, que indica una mística. Que indica una mística filosófica y hay una concepción de un Estado incluso. Una concepción de Estado. Porque, ya. señores, antes de Duarte armar todo este proyecto para la gesta de la independencia, nosotros vemos a Juan Pablo Duarte que ya venía de España, Francia, de Inglaterra, que ya venía con una concepción de lo que es un Estado democrático. En países incluso, yo me atrevo a decir, hasta me voy más allá, Duarte concibió un Estado incluso parlamentario, porque venía de Francia, pero de esa Francia, luego de la era renacentista, exacto, en donde se estaba viviendo la aureola de lo que era la democracia como tal. Entonces venir a emplear la democracia aquí, luego de 22 años de yugo, de dictadura y caudillismo implantado por Jean-Pierre Boyer, sí, que fue que es quien entra aquí en el año de 1822 sí, y toma la parte este de la isla de Santo Domingo. claro.
Pero asimismo tenemos el juramento trinitario, lo dice claro, juro ante la justísima e indivisible Trinidad de Dios omnipotente. O sea, él concibe también un Estado cristiano como tal. Tenemos incluso por la formación, que había tenido y de una tradición católica que venía también. Y una bandera la mayoría de los miembros también de la Trinitaria. La mayoría de sus miembros de una formación católica. Venían ya de una formación bajo la fe del cristianismo. Incluso concibe una bandera con un rojo mermellón, un azul cielo, el rojo representando la sangre derramada o la que se iba a derramar por los patriotas, el azul el infinito, el blanco la paz, pero la cruz en el centro, que no es una cruz de derrota, es la cruz de la redención de los pueblos. Claro. Que eso es bueno que la gente también lo entienda, para que puedan interpretar el significado de los símbolos patrios. La cruz blanca, la única bandera con una cruz blanca, una Biblia en el centro, con el Evangelio de San Juan, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Sí, exactamente. Pero con una cruz blanca en el centro como símbolo de la pureza, de la paz y de la redención de los pueblos. Entonces, la existencia de la Trinitaria, el manifiesto del 16 de enero, pudo haber esto sido el primer intento. El primer intento ya prácticamente más planificado, más terminado, porque Duarte no solo quería liberar la nación por liberarla, Duarte pensaba liberar, desplazar a las tropas haitianas, pero instalar un Estado. Tú lees episodios instalar un Estado ahí mismo. Duartiano y papeles de Duarte, de Emilio Rodríguez, de Mauricio, y te vas a dar cuenta inmediatamente la mística y la filosofía y el pensamiento que tenía Duarte para la época, que era un pensamiento muy avanzado, muy moderno para esta parte occidental del mundo, que todavía aquí habían virreinatos de la española, como le dicen los historiadores en Europa, a esa parte de la isla de Santo a la isla completa, a Haití, a la República Dominicana, a la isla de la Hispaniola. Entonces Duarte no está bajo ningún cuestionamiento. Yo creo que el general se fue en un plano histórico muy desacertado, porque decir que Duarte no es el fundamento de la patria, de la liberación de la patria, de la creación del Estado dominicano, de la República, perdón, porque el del Estado dominicano fue Trujillo, sino de la República, el ideal. Pero además tenemos que tener bastante claro, y es lo que desmiente toda esa tesis y todas esas ideas que se han querido propagar en perjuicio de la trascendencia histórica de Juan Pablo Duarte, es que Duarte le plasmó un manifiesto donde indicaba cuáles eran sus ideales, y en los ideales de Duarte vemos que era un gran liberal, una persona con un pensamiento político muy avanzado para la época. Y en esa clásica discusión que fue que se dio del propio inicio de la República entre Tomás Bobadilla y Briones y Santana, que no creían en la viabilidad de la República, ahí empezaron las ideas de la anexionista. Es donde está la tradición de las confrontaciones entre liberales y conservadores, y ahí que comienzan los liberales a perseguir, que comienzan los conservadores a perseguir los que persiguen a los trinitarios. Sí, la Junta Nativa comienza a perseguir a los trinitarios. Entonces, ahí es que se origina la historia del propio nacimiento de la República. Es el movimiento de la lucha entre los liberales y los conservadores. ¿Por qué no hay una descendencia de Santana marcada? Siempre hago esa pregunta a los que manejan. Bueno, mira, debe de haber. Debe, pero espérate. Espérate. Tenemos a los Báez. Tenemos, por ejemplo, esa disputa que hubo entre los rojos y los coludos. Bolos y coludos. Por ejemplo, tenemos la disputa, por ejemplo, la familia de Luperón. ¿Dónde está la familia de Lilix? Es que tú no la puedes buscar como la familia de Luperón, porque recuerda que era Duperón. Sí, pero ahí es que voy. O Luperón. Canarias, ¿verdad? Sí, pero ok, ¿dónde está esa descendencia? ¿Dónde está la descendencia, por ejemplo, de Ulises Xerox?
porque sabemos la descendencia de Trujillo. Sí, Trujillo es formado luego de ese proceso convulsionado a principios de los años 1900, y Trujillo es formado prácticamente en esa etapa en el ejército por los americanos. Mira. Pero, por ejemplo, la familia la familia Peinado la tenemos ahí. Los Buenaventura Báez. Los Buenaventura Báez. Ramoncito, que Pero está bien, esa es una familia. Ahora tenemos, para ponerte otra, tenemos a la familia, ¿dónde está la familia Vázquez? De Horacio Vázquez. La de los Cáceres. La de los Cáceres. Los bares están en Moca. Manuel, ese economista, Eduardo García Michel, es hijo de una persona que es descendiente directo de Horacio Vázquez, doña Aida Michel Vázquez, ¿no entiendes lo que te quiero Sí. decir? Y el papá de él, García Vázquez. O sea que la descendencia de todo está clarificada. Y eso tampoco es un punto importante ni determinante, porque tú te buscas a Edwin Espinar Hernández, que es un genealogista, para mí el más importante del país, y te va a dar la descendencia de cada uno de los patriotas dominicanos que lucharon por la emancipación y la libertad del pueblo dominicano. Eso es un aspecto de la historia que está clarificado con autoridad de cosas juzgadas frente a la historia contemporánea nacional. Eso no tiene ningún tipo de discusión. Eso es ese aspecto. Pero es importante un aspecto que ha surgido en la discusión, diríamos, académica y doctrinal que estamos sosteniendo del ideario, del pensamiento y la doctrina de Juan Pablo Duarte, y los primeros meses y los primeros años del inicio de la República, con la controversia entre los liberales y los conservadores, es que no ha surgido una idea a mí de que, fíjense la cuestión, que siempre los conservadores han sido en la historia dominicana, han tenido una preeminencia inusitada, porque fíjate que el Estado moderno dominicano lo forma Rafael Leonidas Trujillo Molina, y quien forma la República es Juan Pablo Duarte, y quien cuida los bienes del Estado dominicano, creado por Rafael Leonidas Trujillo Molina, es Juan Bosch. Y como consecuencia de ello se produce el golpe de Estado de septiembre del año de 1963. Fíjate cómo nos vamos concatenando, que en la historia dominicana siempre los conservadores han tenido preeminencia sobre los liberales. Porque incluso, Tito, qué bueno que tú haces esa mención ahí. Aquí nosotros, muchos historiadores, cuando se refieren a los liberales dominicanos, se refieren a tres: Juan Pablo Duarte, Ulises Francisco Espaillat y el profesor Juan Bosch, Sí. que esos han sido los únicos tres liberales que ha tenido la historia. Pero si nosotros revisamos incluso al propio Trujillo en su momento, al Trujillo de los primeros 10 años y al Trujillo de los últimos, si estudiamos el Trujillo de 1930 a 1945 es uno. Vemos Exacto. un Trujillo más represor, pero cuando vemos a un Trujillo desde 1945 hasta el 61, Sí. es otro, incluso es otro Yo diría- Trujillo más abierto a la democracia. yo me diría atrevo a decir, para- más abierto a la participación. Se permite a la mujer votar. No, se precisamente por eso quiero hacer un segundo corte o ponerte, qué sé yo, uno en el centro para que tú lo dividas en tres. Tú tienes dos Trujillos. Uno, antes de la matanza del 37, otro que va a surgir entre la matanza del 37 y la declaración de guerra a Alemania en 1941. 1940-41, sí, porque era- cuando él se pone del lado de los Estados Unidos. Y entonces allí pasa un proceso que él tiene. Lógicamente él viene a buscar ese respaldo internacional, Tito. Buscando ese respaldo internacional, hay que regresar al poder en el 42, aunque él controlaba. todo un periplo por Europa. Incluso, Sí, donde incluso estuvo reunido hasta con Mussolini, Franco con Mussolini. Pero espérate, Franco. la reunión con Mussolini es una reunión que se produce, o los contactos que hace con Mussolini, con Franco, lo hace desde el marco como estadista, porque ya había estallado la guerra. Claro. Ya había Porque estallado en la medio guerra. de las tensiones, En medio de las tensiones. Pero en el 41 ya, él al declarar la guerra, ya al ponerse del lado de los Estados Unidos, intenta lavar su imagen internacional. Y provoca, diría yo, 38
al 41 o al 42 esa etapa para regresar al poder, que una de las muestras que tú planteas claramente es el voto a la mujer dominicana en la reforma constitucional que se promueve en el 42. En el 42. Y luego entonces... Es una de las reformas constitucionales más modernas para esa época. Sí, para esa época también. Para esa época, Eso estamos hablando del año 1942, con un espíritu democrático. Claro, es una constitución, un espíritu democrático en medio de una dictadura. Sí. Mira cómo es la contradicción. Pero fíjate, para darte toda la razón, Samuel, ¿qué es lo que ocurre para que se promueva la constitución del 42, Tito? Un movimiento internacional, principalmente latinoamericano. Una corriente internacional de pensamiento a favor de la mujer dominicana, donde tú no puedes sustraerte de Evita Perón. Claro. De mujeres importantes, interesantes que ellos estaban dando. Y Minerva Bernardino. Minerva Bernardino. Era prácticamente, qué bueno que ojalá la gente pueda hacer ese match, como se dice ahora. Era prácticamente una contradicción histórica para la época, porque hasta el momento el referente femenino que tenía el mundo era una Margaret Thatcher. Claro. Oye, una Margaret Thatcher, Margaret Thatcher también la de la Guerra Fría. Sí. Ya en la posmodernidad. Ya en la posmodernidad. Sí. Entonces surgen aquí en Latinoamérica, porque este movimiento que se dio, estos movimientos femeninos fueron propios de América. Sí. Propio de la región. Claro. Fue una sublevación, o sea, y un espaldarazo prácticamente, que se entendía de que el eje latinoamericano ya podía caminar solo. Sí. Podía caminar, y por eso es que surge Evita Perón, y surge también Bernardita. Minerva Bernardino. Minerva Bernardita. Correcto. Minerva Bernardino. Bien, perdón. Tito. Mira, sí, hay que hacer puntos nilares, porque tú hace siempre hincapié en eso y tú estás apegado a la verdad histórica. Aquí se dio un golpe de estado contra Juan Bosch, desde que los miembros de la Unión Cívica Nacional y todos los golpistas se dieron cuenta del tamaño de la riqueza, el patrimonio que le dejó Trujillo al pueblo dominicano. Porque Trujillo, como dijo, le confesó en la Hacienda Fundación a Vallenilla Land, toda su riqueza pertenece al pueblo dominicano. Entonces, cuando se produce el golpe de estado contra Juan Bosch, porque Juan Bosch era sumamente receloso de los bienes de Trujillo. Entonces fíjate que en ese caso de la disputa de Juan Bosch que sale del golpe de estado, que la mayoría de esa gente se fueron al zafacón de la historia, de lo cual había mucha gente de mucha valía, como don Viriato Fiallo, el mismo Juan Isidro Jiménez Grullón, porque hay que analizar... Que reiterarte, Tito. Esa era la verdadera sociedad civil. Pero ¿qué pasa? Aquí nosotros incluso, yo no sé si tú llegaste a conocer, que está por ahí, que lo visité recientemente, a Salvador Fiallo, Claro. ahí en la Arzobispo Meriño, que Claro. está ahí viendo, y me dijo así que incluso, ojalá lo podamos traer aquí, la otra cara que nunca se contó de los Fiallos. Esos Fiallos incluso que estuvieron envueltos, que fueron los verdaderos antitrujillistas, o mejor dicho, los primeros que se le alzaron al régimen de Trujillo. Y escribió un libro, él. Y escribió, creo, un libro que anda por ahí, se me escapa, Sí. tengo que buscarlo, del propio Salvador Fiallo, y su esposa incluso me estuvieron contando y me enseñaron algunas fotografías de la época, porque el primer disidente y el primer antitrujillista que se puede registrar, que no, o sea, se quedó aquí, porque hubieron unos antitrujillistas que fueron antitrujillistas en el exilio. Claro. Ese fueron de los antitrujillistas que se quedaron aquí en el territorio. Se quedaron aquí en el territorio y le hicieron el frente al régimen de Rafael Leónidas Trujillo. Mira, para que tú entiendas, aquí hay 4 héroes nacionales en contra de la lucha contra Rafael Leónidas Trujillo Molina, que se quedaron dentro de la territorialidad de la República Dominicana. Primero, Viriato Fiallo, el doctor Viriato Fiallo, hay que reconocerle esos hechos históricos, a pesar del punto ominoso de su participación en el golpe de estado contra Juan Bosch. Rafael Alburquerque Sayaspasam, don Chichi, el papá de ese importante abogado Rafael Alburquerque de Castro, exacto. Y también al que yo considero el que más sufrió las prisiones cuando Trujillo fue
don Ángel María Liz. Pero don Ángel María Liz tenía tanta fuerza que después, cuando era en la apertura y la democracia, ya en esa transición imperfecta que se opera con el doctor Balaguer en esos 12 años, de la transición imperfecta de la dictadura a la democracia, don Ángel María Liz, como presidente de la Junta Central Electoral, tenía tanto peso moral en la época que obligó al poeta Balaguer a entregarle la presidencia de la República a don Luis Tejada en el tiempo de que había la campaña. Entonces, tú hablaste ahorita del llevar al Panteón Nacional a Juancito Rodríguez. Si vamos al inventario de los grandes luchadores contra Rafael Leonidas Trujillo Molina, que fue donde se partió, yo creo que, no restándole mérito a Juancito Rodríguez, pero eso fue una decisión muy precipitada, porque en el inventario de los grandes luchadores contra Trujillo, es verdad que él sacrificó su patrimonio, pero hay otro tipo de personas que también te merecían ocupar. Entonces, le reconozco que hizo la resistencia en el Cibao. Claro, pero hay mucha gente. O sea, el inventario de Trujillo duró 30 años, pero así es el inventario de gente que se fajó en diversas épocas. La conspiración de los capitanes con Eugenio Marchena, se dieron muchísimas conspiraciones durante toda la vigencia política de Rafael Leonidas Trujillo Molina. Entonces, para tú determinar cuál de ellas tuvo más efecto en la historia contemporánea nacional posterior y en la misma sociedad dominicana, tú tienes que analizar eso con mucha propiedad, porque aquí todo se parte de una ligereza. Entonces aquí se lleva al Panteón Nacional a Juancito Rodríguez, se deja afuera a don Ángel María Liz, que fue la persona que más prisión sufrió, fue más de 25 veces preso. Ese es el Mandela dominicano, porque se pasó casi los 30 años de Trujillo suelto, trancado en una prisión de San Francisco de Macorís. Y hubo un momento que se le iba a dar la libertad y se le puso como condición de que le firmara una carta al jefe, y él mismo volvió a la celda y se negó a firmar la carta del jefe. Ese es un ciudadano vertical que en la historia dominicana no ha sido apreciado justamente. Solamente tiene por el Mirador Sur tiene una callecita, Ángel María Liz nada más, pero ese es el verdadero en la historia de lo que se quedaron dentro de la territorial de la República Dominicana. Acuérdate, porque Juancito Rodríguez, ese grupo salieron. Toda esa gente salieron, el Cipriano Bencosme, toda esa gente se fueron al exilio. Fueron antitrujilletes en el exilio. En el exilio, en Venezuela, Cuba, por otro lado. Exacto. Pero los que se fajaron de verdad, y sobre todo el que se fajó de verdad, fue don Ángel María Liz. Han querido equiparar al licenciado Américo Lugo con don Ángel María Liz. Pero yo te puedo decir que en el inventario de las luchas que se edificaron esos dos grandes personajes históricos, don Ángel María Liz tiene una superioridad inusitada. Don Ángel María Liz sufrió prisiones, destierro, y Américo Lugo simplemente lo que hizo, y aquí lo han querido destacar, y fue un gran historiador. Eso no se discute, pero se negó a escribir la historia dominicana que Trujillo le pidió a él. Entonces por eso la gente dice que él, pero los verdaderos trujillistas dentro de la República Dominicana son lo que yo te dije, don Chichilla Albuquerque, Bazán, sí, el doctor Viriato Fiallo y Ángel María Liz. Ángel María Liz. Esos son los que representaron la verdadera resistencia contra Trujillo. Aquí dentro de la República Dominicana sufrieron prisiones, y que Trujillo sabía que eran antitrujillistas, que eran enemigos de su régimen. Porque Ángel María Liz lo manifestó varias veces, que si él tenía que hacer una carta a Trujillo, él no se quedaba en la prisión. Y hay un dato importante. Fue la verdadera resistencia de la dignidad. Sí, porque incluso ellos estuvieron en muchísimos escenarios de deponerse, depusieron ante el régimen públicamente. Claro, pero hay que poner un dato muy anecdótico y personal, ya Hilario, de la familia de don Ángel María Liz, que don Ángel María Liz conoció a su primer hijo cuando tiene 8 años de edad. Porque estaba preso. No lo pudo haber conocido, ¿no entiendes? Entonces, 60 años preso. Don Ángel María Liz tuvo todo el tiempo, salía de la prisión y salía en una de esas, salía y entraba, porque era un connotado antitrujillista. Entonces, por eso es que cuando muere Balaguer, cuando muere Trujillo y vienen los consejos de Estado y la cosa, hay que poner a Ángel María Liz en el Consejo de Estado con don Fello Bonelli
con todo ese grupo, Antonio Bandera, Balaguer, Luis Amigo, no, Don viene a la fecha, una fecha posterior al triunvirato. Ya Don viene, porque tú sabes que esa parte de la historia dominicana, desde la noche, desde el 24 de abril a la noche del 30 de mayo, se produjeron muchos hechos que eso hay que estudiar. Del 30 de mayo al 24 de abril. El 24 de abril, eso hay que estudiarlo con mucha precisión. Sí, porque participaron dos grupos. Porque hubo muchos cambios de el grupo de gobierno. San Isidro, que era el de Ramfis. Sí, pero ya eso fue al final de, ¿sabes? Eso fue el de Ramfis. Ramfis se fue del país. Sin embargo, el general Pedro Ramón Rodríguez Chavarría fue a visitar a Ramfis a la casa de Boca Chica y quería hacer la noche de San Bartolomé. Quería matar a todos los que habían conspirado contra Trujillo y todos los que tenían tentación del poder político para dárselo a Nancy. Nancy no lo recibió en su casa de Boca Chica, que es lo que actualmente que llegó a plantar, que es lo que el Club Náutico la casa playera de Ramfis. Exactamente. ¿Y cómo ese Club Náutico pasa a manos privadas luego? Pero acá, no la respóndeme. Óyeme, pero un hombre como tú y la manicera, ¿por qué pasó a manos privadas? Bueno, pero ya eso es la parte inicial de la salida porque de la dictadura. Acuérdate que de un decreto se hizo una confiscación general de bienes de los Trujillo y después muchos de esos bienes del Partido Dominicano, por diligencia en la apertura y la democracia, mucha de esa gente tomaron posesión de esos inmuebles. Además, mira, muchos ceros del 30 de mayo. Vamos a hablar claro ya, porque este país necesita que se le hable claro. Yo por razones personales y afectivas no te puedo decir, pero muchos ceros de los 30 de mayo que estuvieron ligados personalmente a mi padre se quedaron con propiedades que pertenecían al Estado Dominicano, sobre todo en el famoso Villa Solariega, que significaba Gascue. La Villa de Gascue. Exacto, entonces ahí había mucha gente que se quedó con eso. Vamos a estar claros. La gente conspiró contra Trujillo cuando vieron el tamaño de su patrimonio. Yo ya se quería salir de él porque había una dictadura. La muerte de las hermanas, fueron uno de los más beneficiados del régimen como tal. Incluso se la voy a mandar a la producción para ver si se puede colocar la carta que le dirigió, yo creo que te la mostré recientemente, creo que fue la de Antonio de la Maza, que era, incluso Antonio de la Maza, señores, fue un funcionario de Trujillo porque él dirigía la empresa del aserradero en Montecristi, creo que era. En Villa Nacaona. En Villa Nacaona. Y hay una carta que era una carta que le dirigió a Trujillo, estamos hablando del año de 1930 no, y él se 42, creo, y él se vio 30, 42 por ahí. Él se vio un problema porque una rencilla personal mató a una persona y Trujillo le dio protección. Y Trujillo le dio protección después de eso, sí. Eso no lo dice la historia. Si tú te pones a analizar, la mayoría de los ceros del 30 de mayo, en un 95%, eran amigos de Trujillo personales. Amigos personales de Trujillo. Amigos personales de Trujillo. Trujillo, por eso que cuando Johnny Aves García, el director del Servicio de Inteligencia Militar que se encargaba de proteger a Trujillo, cuando Danfi le pregunta por qué él permitió que se produjera ese complot contra su padre, él dijo, yo tenía la obligación de cuidarlo en contra de sus enemigos, pero no de sus amigos. Y con eso una frase lapidaria de que se ha quedado en la historia dominicana, porque fue contra los amigos de Trujillo que él dijo que no podía proteger. Esa conspiración que se gestó, que se consumó prácticamente el 30 de mayo de 1961, hay una parte de la historia que incluso es omitida en los libros de texto de la enseñanza de la historia dominicana, porque aquí la historia pierde la cronología entre el 30 de mayo de 1961 hasta la salida de los Trujillo en diciembre de 1961. Luego vienen las elecciones libres, Navidad con Libertad. Viene Navidad con Libertad, que por ejemplo usando un merengue que lo escuché recientemente. Basta ya, doctor Balaguer. Basta ya, doctor Balaguer. Navidad con Libertad. Entonces, y ahí mismo se celebran las primeras elecciones libres del año de 1962. O sea, se termina la historia dominicana, termina en una parte, en el 1961 con el 30 de mayo, y pierde esos otros, entre mayo a diciembre, prácticamente
omite esa parte de la historia. Entonces de ahí salta al siguiente capítulo con la celebración de las primeras elecciones libres del año de 1962 y la llegada del presidente Juan Bosch al poder. Hay un libro muy importante que yo se lo recomiendo a los jóvenes dominicanos, de la sangre del 30 de mayo al 24 de abril del año 1965, del poeta Balaguer. Creo que es el único libro que hay. Que incluso discutía, no discutía, recuerdo, y ni hace tanto, con el doctor Euclides Gutiérrez Félix, que sí vivió ese proceso de la historia y participó en ese proceso de la historia, entre ese trecho, entre mayo de 1961 hasta la celebración de las primeras elecciones libres del año de 1962. Porque aquí mucha gente desconoce lo que pasó previo a la salida de los Trujillo. Empezó una disputa del poder. Los trujillistas se dividieron. Claro. Como tal. El grupo de Balaguer, el grupo que quedó enfrente al doctor Balaguer, y el grupo de Ramfi como tal, y el grupo de los militares. Claro. Entonces, esas dos islas de poder, que en ese momento se encontraban divididas. ¿Qué sucede en estos momentos? Ahí empezamos, porque mucha gente omite la participación de los Estados Unidos luego de la muerte de Trujillo. Claro, que fue determinante. Hasta para su eliminación física. Hasta para su eliminación física, que mucha gente en parte desconoce esa escena de la historia dominicana. Pero ahí mismo, Tito, me gustaría que tú nos ampliaras, porque ya ya hemos saltado de la Primera República y ya vamos por la Tercera República. La Tercera República, ese mismo proceso que se gestó de los amigos de Trujillo para su eliminación, incluso el teniente Amado García Guerrero, que fue ayudante militar y formó parte del cuerpo de ayudantes militares del jefe, ese mismo fue quien pasó a la reserva incluso por un conflicto que tuvo con un capitán que era el ayudante militar de Johnny Aves García. Tuvieron un altercado y eso prácticamente y que se descubrió, los informes de inteligencia revelaron que la familia de García Guerrero eran unos comunistas enemigos del régimen. Claro. La familia del cuñado, incluso matan el cuñado, porque lo de García Guerrero fue una venganza por la muerte de su cuñado. Vamos a estar claros. Y lo de la masa actuaron no con patriotismo. Yo no quiero, sino fue a vengar a su hermano Tabito de la Maza. Exactamente. Tabito de la Maza, que incluso, vamos a estar claros, señores, esa es la historia. Ahí se conspiró prácticamente odios y resentimientos guardados. Y también de que ya había, porque hay que reconocer que había un desgaste del régimen, 31 años ininterrumpidos, y ya habían unos que otros abusos que ya se veían prácticamente. Pero tú estás obviando un hecho fundamental para que de Trujillo fuera asesinato a las hermanas Mirabal. Bueno, sí, porque lo de las hermanas Mirabal, eso es otro escenario de la historia. Es otro escenario de la historia que incluso, en parte, yo considero que no fue más que, porque la historia la recoge a ellas y la termina colocando como heroínas del régimen enemigas del régimen, heroínas del régimen de Trujillo. Mas yo la denomino como mártires de la era de Trujillo. Hey. Como nada más, porque no fueron la Mirabal, fueron Bien. otros. Tito, gracias por estar aquí con nosotros. 45 y tantos minutos de conversación amena. Tenemos que volver a seguirla porque de verdad que ha estado muy interesante estos temas. Y es importante destacar, principalmente a la juventud, que nosotros vamos a hacer ese esfuerzo permanentemente de integrar a los historiadores en este conversatorio de Despertar Político. Gracias, querido hermano. Discúlpame la alergia que vino. No hay tema. Señores, nos vamos. Tengo que decirte que este joven tiene una capacidad. Claro, por eso está aquí al lado de nosotros. Fuera de ser. Sí. No, gracias. Una gran adquisición para tu programa. Sí. Señores, las gracias a ustedes. Nos vamos, pero regresamos en breve. Despertar Política.